Bueno chicos, hoy vamos a ver brevemente algunos conceptos de fertilidad y nutrientes. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es dos definiciones de fertilidad. ¿Sí? La primera definición es la definición clásica, que solamente tiene en cuenta los nutrientes, es una forma simple, y está definida como la propiedad o la capacidad del suelo de contener, proveer y abastecer de nutrientes para permitir el crecimiento y desarrollo de un cultivo que está provisto en cantidad, momento y forma. Esta definición, si lo ven, no es completa, porque solamente toma a la fertilidad como algo químico. Entonces surge una definición moderna en la cual no solo se tienen en cuenta las propiedades químicas, sino también las propiedades físicas y las propiedades biológicas del suelo. ¿Sí? Porque si no tenemos los microorganismos, no se va a dar el proceso de mineralización, entonces los nutrientes no van a estar en la forma disponible. Si físicamente tenemos un suelo compactado, si tenemos problemas de estabilidad, todo eso que ya vimos, ¿sí? La fertilidad también después va a ser menor y complicar el crecimiento y desarrollo de los cultivos. También tiene en cuenta la rentabilidad, esta definición más moderna, y el concepto y el principio de sustentabilidad. ¿Sí? Esta nueva forma de definición es más compleja, con criterios más abarcativos, es más nueva, ¿sí? Es más nueva y además tiene en cuenta el concepto de fertilidad como el concepto de calidad, ¿sí? Que es lo que nosotros vimos en la primer clase de esta parte de manejo, ¿sí? Luego vamos a ver una clasificación de la fertilidad, ¿sí? La clasificación la podemos definir según el origen o evolución, en natural o adquirida. Y esto es fácil, la única diferencia es la natural, es la que tiene un suelo por origen y evolución. ¿Sí? Lo que vieron los factores formadores, tengo la roca madre, actúan los factores formadores y genera un suelo, suelos vírgenes, donde no intervino el hombre. Bueno, esa es la natural. Y la adquirida, ahí ya hay intervención del hombre, entonces esta fertilidad natural se ve modificada, ¿sí? Muchas cosas que ya vimos en degradación hacen que esta fertilidad natural se deteriore, se pierda, como el sobrepastoreo, la deforestación, un uso excesivo o un uso inadecuado, ¿sí? Pero también, bueno, un manejo correcto de la fertilización, un riego, por ejemplo, ¿sí? Hacer rotación de cultivos, todas esas prácticas pueden llegar a mantener o mejorar la fertilidad natural. Después, según su aspecto dinámico, pues es llamada potencial, actual, potencial o total. ¿Sí? La actual es la fertilidad que está disponible en ese momento. Por ejemplo, en los nitratos. Está en la solución del suelo y queda directamente disponible para la planta. Está directamente disponible para la planta. Es lo que está tomando, ¿sí? La planta por la raíz. La potencial es lo que hoy no está disponible, pero va a estar en algún momento, ¿sí? Lo que está asociado al complejo húmico, ¿se acuerdan que vieron en la parte de edafología? O lo que está contenido, por ejemplo, en un mineral. Si yo tengo una roca, adentro de la roca, esa roca se meteoriza y origina nutrientes. Esa sería la fertilidad potencial. Y la fertilidad total es la suma de las dos. Y después también podemos clasificar la fertilidad, como dijimos antes, por el tipo de propiedad que evalúa, ¿no? Si es la física, porque permite el soporte de plantas y animales. Si es la química, porque tiene la cantidad de nutrientes adecuada. Y si es la biológica, bueno, por toda la parte de los microorganismos, de la presencia de los microorganismos, de la actividad de los microorganismos. ¿Sí? Bien, y vamos a ver dos leyes que seguro ustedes capaz que la escucharon nombrar. La primera es la ley del mínimo, o la ley de Liebig, ahí está Liebig en una foto, y él lo que decía es que el nutriente que está menos disponible
es el que limita la producción, aun cuando los demás estén suficientes. Entonces el rendimiento, R es de rendimiento, está regulado por el factor, F de factor, más limitante. Cuando uno corrige esa limitación, el rendimiento entonces pasa a estar regulado por el siguiente factor limitante. Este es el gráfico típico del barril. Sí, en este caso, ¿cuál es el factor limitante? El primero, el potasio. Una vez que yo agrego potasio y cubro esa deficiencia de potasio, el siguiente nutriente que va a empezar a limitar el rendimiento va a ser el fósforo. Y la otra ley que tenemos es la ley de los incrementos decrecientes. Ya con la palabra sacamos la definición. La definición dice, es la ley de Mitscherlich. La definición dice entonces que la adición de cantidades crecientes de un nutriente determina aumentos de rendimiento cada vez menores a medida que la cantidad aportada sube hasta llegar a un incremento nulo. Y fíjense en el gráfico, porque la definición es media compleja, pero fíjense ahí en el gráfico. Si yo agrego una unidad de un nutriente, el incremento es A. Si yo agrego una unidad más, o sea, estoy en 2, abajo están nutrientes y abajo está unidades de nutriente y arriba rendimiento en el otro eje, ¿sí? Al agregar otra unidad, el incremento es B. Y al agregar una unidad más, el incremento es C. Si ustedes ven, el incremento ante el agregado de una unidad es cada vez menor. Por eso el incremento es decreciente. Hasta que llega un punto, un plató, donde por más que yo agregue, ya no va a tener respuesta el rendimiento, ¿sí? Estas son las dos leyes importantes y que vamos a ver que regulan la movilidad de los nutrientes, ¿sí? O sea, el comportamiento de un nutriente. Nutrientes móviles como el nitrógeno van a seguir la ley de Liebig y los nutrientes inmóviles como el fósforo van a seguir la ley de Mitscherlich. Terminando con leyes, vamos a ver los dos nutrientes, sí, repasar capaz que algunas cosas, los dos nutrientes más importantes para las plantas. No en mayor cantidad, los más populares, si quisieran decirlo. Bueno, entonces, las plantas necesitan carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, molibdeno, boro, cobre, cloro, hierro. Entonces, ¿de dónde obtiene la planta el carbono, el hidrógeno y el oxígeno? Vamos a ver que de la fotosíntesis y del agua. Y todos los demás los va a obtener del suelo. Los micronutrientes, a diferencia de los macronutrientes, son requeridos en pocas cantidades y su insuficiencia es una carencia y su exceso es una toxicidad. Ahora, dentro de los macronutrientes, que son los que son requeridos en mayor cantidad, los que se requieren en mayor cantidad realmente son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y después tenemos los macronutrientes secundarios que también son requeridos, pero un poco menor cantidad que los macronutrientes primarios, ¿sí? Bueno, y acá lo que vimos antes, que por lo general del aire y del agua se obtiene el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y de los sólidos del suelo el resto. Bien. Bueno, vamos a ver 2 o 3 conceptos de fertilidad de suelos. El primero es cómo se mueven los nutrientes en el suelo. Bueno, en el suelo se pueden mover por difusión, por flujo masal o por intercepción radical o radicular, ¿no? O intercepción directa. Entonces, el primero es por difusión. ¿Se acuerdan eso? Algo habrán visto. Y ese es el movimiento de moléculas a través de una membrana semipermeable por diferencia de concentración. Después tenemos el flujo masal. Ahí se da como un flujo de muchos nutrientes a la vez. No es solo una molécula, sino que son varios nutrientes a la vez. Y se da cuando se genera, la planta transpira, se genera la corriente transpiratoria. Esa corriente transpiratoria que lleva agua arrastra todos los nutrientes. Entonces esa es otra entrada, flujo masal. Y después tenemos la intercepción radical o intercepción directa, donde interceptan los pelos radicales
¿sí? Directamente los nutrientes que están en la zona. Después, dos conceptos más importantes es la diferencia entre movilidad del suelo y movilidad en la planta, ¿sí? Recuerden que la movilidad en la planta hace a los síntomas. Y la movilidad del nutriente, tenemos que el nitrógeno es el más móvil, el fósforo es el menos móvil y el potasio es totalmente, es un punto medio. Bueno, en cuanto al fósforo, sí se puede ver acá y abajo hay un mapa, ¿sí? Abajo a la derecha, donde se ve el fósforo extractable en la zona núcleo, ¿sí? Fíjense que con el tiempo, ese es un mapa que va de 2011 a 2018, el contenido de fósforo se redujo, ¿sí? O sea, aumentaron las zonas rojas y disminuyeron las zonas verdes, ¿sí? Y el mapa de arriba lo único que quiere mostrar es que del 80 al 2000 se dieron cuenta, mirando los mapas, que había bajado. Fíjense que del 80 al 99 la zona roja creció. Entonces, como se dieron cuenta que se empezó a ver una necesidad de fertilizar con fósforo porque había bajado mucho la cantidad de fósforo en el suelo, ya ahí para el 2006, fíjense que si bien no recuperamos lo verde, lo rojo se redujo por el agregado de fertilizante. ¿Cuáles son las funciones del fósforo? Las tres típicas del fósforo son almacenamiento y transferencia de energía. ¿Se acuerdan cuando vieron fotosíntesis y respiración? El ATP, el ADP, bueno. Entonces tiene una función en el crecimiento porque está ahí vinculado a lo que es la transferencia y a la energía. Después también es constituyente de ADN y ARN, por lo cual está implicado en la transferencia de características hereditarias. Y además es parte de fosfolípidos. ¿Y los fosfolípidos dónde están principalmente? En la membrana plasmática. Y también ayuda al desarrollo de raíces y plántulas. En general, uno cuando arranca un cultivo fertiliza un poquito más con fósforo que con nitrógeno. Además, bueno, incrementa la eficiencia en el uso de agua, la resistencia a enfermedades, ¿no? Esto es obvio porque si tengo una membrana más fuerte, le doy mayor resistencia, adelanta la madurez, mejora la calidad de fruta y la formación de la semilla e incrementa el rendimiento. ¿La deficiencia cuál es? Bueno, al ser un nutriente móvil en planta, se va a observar en hojas viejas, ¿sí? ¿Y qué vemos? Bueno, tamaño pequeño de planta y sus partes. ¿Por qué? Porque vimos que estaba implicado en todo lo que es la energía, tengo menos energía, crezco menos. Después, las hojas tienen una clorosis particular que no es amarilla, ¿sí? Sino que es rojiza, ¿sí? Es más un enriquecimiento de clorofila. Entonces el borde se pone rojizo. En casos severos hay muerte de fruto, de tallo, de hojas. Se ve también un desarrollo radicular y macollaje disminuido por todo esto que vimos del inicio. Floración y maduración retardada, menor rendimiento, menor calidad, menor cantidad de vitaminas, menor valor alimenticio y menor cantidad de proteínas. Sí, acá hay más ejemplos, como se puede ver todo el borde. ¿Sí? El borde es rojizo. Y acá hay unas diferencias con el potasio y el nitrógeno. El potasio es un amarillamiento en el borde y el nitrógeno es un amarillamiento pero respetando la nervadura. Bien, formas en el suelo. Acá tenemos que diferenciar lo que es una forma de una fuente. Las formas, ¿sí? Es cómo está en el suelo. Y en el suelo puede estar orgánico o inorgánico. ¿Sí? Orgánico es todo lo que es los residuos orgánicos, los restos de animales, los residuos de las cosechas, la caída de las hojas, ramas que se caen, ¿sí? Ese es el orgánico y está entre un 20 y un 60%. Lo orgánico, por mineralización, me da inorgánico. En este caso, lo inorgánico son los fosfatos. Y una forma inorgánica, que constituye entre el 40 y el 80%, tiene mayor cantidad de inorgánico en el suelo, hay más cantidad de inorgánico en el suelo y eso está formado por minerales primarios y secundarios, que por meteorización también obtenemos los fosfatos. Ambos están en una forma más lábil o no lábil, por ejemplo. En el fósforo no orgánico
No es lo mismo un mineral primario que esté dentro del complejo arcillo-húmico, ¿sí? Es como más fácil de obtener del complejo que desde la roca. Ahora, en el orgánico también, porque no es lo mismo que yo ya tenga la materia orgánica o el humus del suelo a tener un tronco que se me cayó. Ese tronco de a poco se va a ir descomponiendo y se va a incorporar al suelo. O una vaca que se muere, o una hoja, ¿sí? Como que es menos lábil que la materia orgánica. Entonces ahí dentro del orgánico también tenemos que tener en cuenta lo que son los microorganismos, ¿no? Los hongos, las bacterias, sí, lombrices, mesofauna, microfauna que haya. Sí, esas se descomponen, obtenemos las proteínas y los ácidos nucleicos y eso libera el fósforo. Como dijimos, otra cosa orgánica son los restos animales y vegetales, todos los restos de materia orgánica. Sí, ahí está que la transformación de orgánico a inorgánico se da por mineralización, que depende de los microorganismos, que requiere temperatura entre 25 y 30, un pH ligeramente ácido a neutro y una humedad cercana a capacidad de campo. ¿Y se acuerdan cómo vieron en EDAFO que había una relación carbono-nitrógeno? Bueno, también tenemos una relación carbono-fósforo que tiene que ser de 200. Si yo tengo mayor cantidad, la relación entre carbono y fósforo es mayor a 200, o sea, tengo mucho carbono, entonces tengo depresión de fosfato inorgánico. Y dentro del fosfato inorgánico, sí, que eran los minerales primarios y secundarios, tenemos dentro de los no lábil el estructural o no intercambiable, que es el que está en el mineral primario. El mineral primario que contiene fósforo se llama apatita. Tenemos el precipitado ocluido y acá entra en juego el pH. En pHs alcalinos se va a unir al calcio, entonces va a formar fosfatos de calcio. Y en pHs ácidos va a formar fosfatos de hierro y aluminio. Y dentro de los lábiles tenemos el intercambiable, ¿se acuerdan que es el que está, que ya lo nombramos un par de veces en la presentación, es el que está asociado al complejo arcillo-húmico que vieron en la primera parte? ¿Sí? Es el que está ahí. Y el fósforo en solución es el que está directamente disponible para la planta, el que llamamos fertilidad actual, hoy cuando arrancamos, y son esos dos fosfatos, el dihidrogenado o el monohidrogenado. Ven que tiene un solo hidrógeno, pero son lo que llamamos fosfato, que es la forma en la que lo toma la planta. Van a ver que estas dos formas son las formas, la forma orgánica y la forma inorgánica, y esta división dentro de lo inorgánico es muy similar en todos los nutrientes. Por eso yo se los explico en nitrógeno y fósforo, pero tengan en cuenta que todos los nutrientes van a tener una forma orgánica que va a venir de esa parte, ¿no? De los restos animales, los restos vegetales, los restos de los microorganismos, los restos de la mesofauna, de la microfauna, ¿sí? Y todas las formas orgánicas, menos el nitrógeno, que vamos a ver que no tiene mineral, tienen, pero sí va a tener una forma estructural que no esté disponible, que es la que está, por ejemplo, presente en la arcilla. Un intercambiable y una solución. Lo único que varía entre nutrientes es este precipitado ocluido. A veces está, a veces no está. Bien, entonces, ¿qué transformación en el suelo sufre el fósforo? Bueno, fijación, puede estar fijado a la arcilla, precipitado al hierro, fijado al hierro o al aluminio, fijado o unido al calcio o fijado a la materia orgánica, ¿sí? Estas formas son insolubles, pero en el corto plazo. O sea que si la planta consume los fosfatos que están en la solución del suelo, de estos insolubles es de donde va a reponer lo que sacó para las raíces. Después, bueno, la mineralización, la meteorización es una transformación que se da en todos los nutrientes. Siempre cuando paso de orgánico a inorgánico mineralizo, y cuando paso de una roca a la forma disponible, a la forma en solución, se meteorizo. Y también tenemos la solubilización, que es el pasaje de lo que está absorbido en alguno de estos, por ejemplo en el complejo arcillo-húmico, y pasa a la solución del suelo.
Y también se dan procesos de inmovilización. Un ejemplo es el microorganismo utiliza el fósforo para formar su membrana, ¿no? Pero cuando muere, vuelve a estar disponible para la planta. Bien, bueno, el ciclo del fósforo, ¿sí? Lo que nos importa el ciclo, porque ustedes seguro capaz que vieron, es cómo entra al suelo y cómo sale del suelo. Porque el día que yo tenga que hacer un balance, saber si tengo que fertilizar o no, siempre para cualquier nutriente que yo esté viendo, es importante cómo entran y cómo salen. Para el caso del fósforo, ¿cómo sale el fósforo del suelo? Bueno, por cosecha. Por cosecha animal, porque va el animal y lo come, o por cosecha del hombre, ¿no? El hombre pone una planta, después se lleva esa planta, me llevo el grano o me llevo la planta entera, por ejemplo, y ahí me estoy llevando el nutriente, porque estaba en el suelo, lo necesité para crecer y quedó en la planta. Entonces, esa es una forma de salida. Después también sale por erosión. ¿Se acuerdan que vimos? Erosión es la pérdida de partículas. Cualquier pérdida de partículas implica pérdida de material. Así que estamos perdiendo por erosión y escurrimiento. Estas dos formas, la cosecha y el escurrimiento o erosión, son las primeras dos formas de pérdida de todos los nutrientes, ¿sí? De todos. O sea que si se les llega a preguntar cómo pierden nutrientes, arranquen diciendo cosecha y erosión. El tercer elemento que está en todos los nutrientes es el lavado o la lixiviación, que es como la percolación, la pérdida hacia la profundidad, ¿no? De los horizontes más superficiales hacia abajo. En el caso particular del fósforo, como es no móvil, esta pérdida es poca, ¿sí? Entonces hay que aclarar eso. Y como entradas tenemos los fertilizantes, ¿sí? Todos los nutrientes tienen como entrada algún fertilizante. Fertilizantes o enmiendas, ¿sí? Algún compost. O sea, siempre tenemos la entrada es por un fertilizante orgánico o inorgánico, o enmiendas. Abonos, en realidad, ¿sí? Eso está en todos los nutrientes. Otra entrada son los residuos de las plantas y los restos de los animales. Residuos de plantas y animales y restos de plantas y animales, ¿no? Residuos y restos de plantas y animales. Esa sería otra entrada que lo tienen todos los nutrientes. Toda cosa que se muere, sea animal o vegetal, tiene en su composición nutrientes. Todos los nutrientes, ¿sí? Entonces, esa es una entrada que tienen todos los nutrientes en común. Otra entrada que tienen casi todos, menos el nitrógeno, es la entrada por minerales primarios. ¿Sí? En el caso del fósforo, acuérdense que el mineral que tenía fósforo es apatita, ¿sí? Está en el suelo en realidad, pero pasa a formas más disponibles. Entonces tenemos el fertilizante, minerales en este caso, y todos los que son residuos. Bien, fuente o entrada al suelo, bueno, la fuente orgánica, que son todos los restos, que es lo que vimos recién. Y una entrada inorgánica, que era, en este caso, el mineral que tiene fósforo, es la apatita, ¿sí? No importa cuál. ¿Cómo lo toma la planta? Bueno, la planta lo toma ahí como ion monoácido o ion diácido, ¿sí? Es un fosfato con dos hidrógenos o con un solo hidrógeno. Y la mayor cantidad, como es un nutriente inmóvil, entra o por intercepción directa o por difusión. Bien, entonces, si dijimos que depende de la difusión, todo lo que afecte la difusión va a afectar la entrada del fósforo a la planta, ¿sí? De la solubilidad propia del fósforo, de la diferencia de concentración entre adentro y afuera, de la distancia entre los puntos, ¿no? Mayor distancia, más difícil de que llegue, de la humedad. Necesitamos que haya humedad para que se dé este movimiento. La temperatura, ¿sí? A medida que aumenta la temperatura se incrementa este proceso. Ahora,
Miren esto, dice que los cultivos recuperan entre un 10 y un 30% del fósforo que uno aplica en un año, ¿sí? O sea, uno aplica un fertilizante fosforado, por ejemplo, y lo que recupera el cultivo, lo que pasa a estar disponible para la planta, va a depender de la cantidad de arcilla. Si yo tengo mucha arcilla, y esto ya lo vieron en EDAFO, fija mucho nutrientes, ¿no? Entonces es más difícil que lo pase a forma disponible. Del tipo de arcilla, arcillas con caulinita son más fijadoras que las expandentes, por ejemplo, que la montmorillonita. El pH del suelo, recuerden que siempre las formas disponibles están en pH cercano a neutro. Ya si me voy a alcalino o ácido, en general para todos los nutrientes tenemos ya problemas de disponibilidad. El oxígeno, ¿sí? Es necesaria la aireación, por eso también la compactación. Para que se dé la mineralización necesitamos que haya oxígeno para que actúen los microorganismos y lo dejen disponible para la planta. Bueno, de la humedad, que sea adecuada, que no sea mucha para quedarnos sin oxígeno y que no sea poca para que no se den los procesos. De la cantidad de fósforo que tengo en el suelo. Bueno, la temperatura. De la presencia de otros nutrientes, ¿sí? Si yo tengo otros nutrientes también puede haber competencia. Y también, bueno, el del pH que hace que precipite o no. Del cultivo, ¿sí? En el caso del fósforo que es poco móvil, igual en todos, ¿no? Cuanto más profundo sea, más posibilidad de llegar al nutriente tengo. Bueno, después dice cuanto más tiempo esté aplicado, más posibilidad de que se fije. O sea, siempre conviene ponerlo lo más cerca a la siembra posible. La presencia de hongos micorríticos que también mejoran el aprovisionamiento de fósforo. ¿Y cuáles son los fertilizantes más fosforados que ustedes pueden encontrar? Estos son los sólidos. Bueno, fosfato diamónico, fosfato monoamónico, que tiene también nitrógeno. Y después tenemos el superfosfato simple y el superfosfato triple. ¿Sí? Son los que si necesitan aplicar, uno va y habla de FDA, MDA o superfosfato simple, superfosfato triple. ¿Bien? Bueno, y acá un dato de color que dice que el poder de retención es lo que dijimos, la fijación de un suelo. Hay suelos que fijan más fósforo, o sea que tienen un mayor poder de retención que otros. Y eso va a depender del tipo de suelo, ¿sí? Suelos de emisiones, por ejemplo, yo aplico un fertilizante, el 70 pasa a una forma no disponible. Si yo en un suelo más franco limoso, franco arcilloso, o sea, una textura media, ya el 50% pasa a estar poco disponible. Y si yo tengo ya texturas gruesas, menos, entre un 30 y un 40, pasa a forma no disponible. Y lo demás queda disponible para la planta. Si yo aplico un fertilizante de eso que aplico, que en general yo aplico un fertilizante que está disponible, una parte pasa a estar no disponible. Y eso va a depender de este índice de retención. Bien, bueno, acá les subí al aula virtual el video de cómo determinar fósforo extractable, por si quieren saber. Hay 3 técnicas, Bray-Kurz, Olsen y Melich. Para esta zona de región pampeana se hace Bray-Kurz, que es lo que está subido en el aula virtual, por si quieren saber. Y acá hay algunas tablas de niveles críticos. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno, 3 funciones. Síntesis de la clorofila, ¿sí? Está implicada en la síntesis de la clorofila. También es componente de aminoácidos que van a formar luego proteínas y es componente de vitaminas y sistemas energéticos de la planta. Entonces, también el nitrógeno es móvil en la planta, móvil en el suelo y móvil en la planta, con lo cual el síntoma se va a ver en hojas viejas. En este caso, la clorosis se da, como vimos en ese cuadrito comparativo, sobre las nervaduras, ¿sí? También podemos ver las plantas que son más pequeñas, de menor crecimiento, ¿no? Está vinculada a la clorofila, tengo menos clorofila, hago menos fotosíntesis, crezco menos, ¿sí? Tengo menor crecimiento de raíces, tallos más finos, ¿sí? Y como el nitrógeno forma parte de los aminoácidos, vamos a ver que tiene menor valor proteico, ¿sí? Menor valor alimenticio. ¿Cuáles son las fuentes de nitrógeno? Bueno, una fuente de nitrógeno
está ahí metida en las rocas ígneas de la corteza y el magma. ¿Se acuerdan? No sé si de la escuela. Bueno, pero esta forma no está disponible para las plantas. Entonces vamos a recurrir a las otras dos formas con las cuales está disponible para la planta. Bueno, en la atmósfera el 78% del aire es nitrógeno en forma molecular, N2. También en la atmósfera tenemos óxido nitroso, óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, amoníaco. ¿Sí? Estas formas gaseosas en general lo toma a través de la fijación simbiótica. ¿Sí? Y después, el mayor, miren ahí lo que dice, el 98% del nitrógeno que está en el suelo viene de la materia orgánica. Es orgánico. ¿Sí? La mayoría de lo que hay en el suelo es orgánico. Y fíjense ahí que los primeros 20 centímetros pueden tener entre 1000 y 10 kilos de nitrógeno por hectárea, dependiendo de la materia orgánica. Hay una estrecha relación entre la cantidad de materia orgánica y el nitrógeno en el suelo. ¿Sí? Acá un mapita para que vean cómo se fue reduciendo el contenido de materia orgánica, con lo cual se reduce el contenido de nitrógeno y también el contenido de azufre en los suelos, ¿sí? En el último año, fíjense como casi no existe ya el verde oscuro se fue, se perdió. Este es un mapa comparado de INTA que se hizo con relación a un prístino en 2011 y en 2018. Este prístino que hicieron fueron a mostrar abajo de los alambrados, eso lo tomaron como prístino. Y en el 11 y el valor 11 lo tomaron en el lugar de producción. Y el valor del 18 es un muestreo que se volvió a hacer en el mismo lugar, pero en el año 2018 y se presentó el año pasado en el Congreso APRESID, para ver cómo baja el contenido de materia orgánica y por lo tanto el contenido de fósforo y de azufre. La necesidad ahora nueva de empezar a fertilizar con azufre. ¿Y qué afecta entonces el contenido del suelo, de nitrógeno en el suelo? Bueno, todo lo que afecte la materia orgánica. El clima, temperaturas bajas, tengo poca actividad microbiológica, entonces hay poca descomposición de la materia orgánica, poco nitrógeno. Con temperaturas altas hay mayor actividad de los microorganismos que la fotosíntesis, entonces se acumula poca materia orgánica en el suelo. Un buen nivel hídrico aumenta el contenido de nitrógeno total, pero un exceso sí disminuye más la actividad de los microorganismos que la velocidad de producción de material vegetal. La vegetación, ¿sí? Dependiendo de la profundidad de las raíces, de si esa vegetación puede fijar o no, tiene fijación biológica o no. De la topografía, en general, los suelos que son planos, como tienen mucha acumulación de agua, poco oxígeno, tengo mayor materia orgánica que las que están en pendientes, ¿sí? Porque hay menor actividad de los microorganismos, entonces la materia orgánica queda ahí, no se descompone, no pasa a nitrógeno. Después tenemos la orientación de la pendiente. En general los suelos que están orientados hacia el norte tienen más radiación, entonces suelen tener mayor materia orgánica. Y el tipo de suelo, ¿sí? Los suelos con epipedones mólicos, como vino en Edafo, tienen mayor cantidad de materia orgánica. Bien. Después tenemos el material madre, ¿sí? Cuanto más arcilla tenga, más... vieron que en general está más asociado a la materia orgánica, el complejo ácido-húmico, entonces asocio con mayor contenido de materia orgánica. Y el manejo, ¿sí? El laboreo básicamente puede cambiar, y ya lo vimos en la parte de degradación, el contenido de carbono en el suelo. ¿Sí? Bueno, acá lo que tenemos son las entradas del nitrógeno en el suelo. Como vimos, las entradas de siempre, fertilizantes y abonos. ¿Cuál era la otra entrada? Los restos animales, los restos vegetales, los residuos vegetales, los residuos animales. Residuos animales. En este caso no tenemos minerales. Y tenemos, por eso les doy el caso del nitrógeno, porque tiene un aporte por lo que es fijación, ¿sí? Biológica,
que puede ser simbiótica o no simbiótica, y el nitrógeno ingresa al suelo por lluvias. Y las salidas, que acá vamos a ver un cuadrito comparativo con las salidas con el fósforo, ¿sí? Es, además de la erosión, la extraída en productos agropecuarios que dijimos cosecha, y la lixiviación, tiene problemas de volatilización y desnitrificación, ¿sí? Formas en el suelo, las mismas que el fósforo, una forma orgánica y una forma inorgánica, pero a diferencia del fósforo, predomina la forma orgánica. La forma orgánica eran los restos de cultivo, de orina, heces y restos animales. Y los inorgánicos tenemos iones amonio, nitratos, ¿sí? Que están en la solución del suelo, o el amonio que está fijado a las arcillas. ¿Sí? Tenemos el que está en la solución, los que están en la solución, que son nitratos y amonios, y lo que está absorbido al complejo arcillo-húmico. ¿Sí? Bueno, en el suelo se da el proceso de nitrificación, que es este pasaje de orgánico a inorgánico, donde tenemos un proceso que va de amonio a nitritos, que se llama nitritación. Y el pasaje de nitritos a nitratos se llama nitratación. ¿Por qué les digo el nombre este? Porque en cada subproceso interviene un microorganismo, un grupo de microorganismos distintos, ¿sí? Nitrosomonas y nitrobacter. Y bueno, esta mineralización se da cuando tenemos una relación carbono-nitrógeno menor a 20, se acuerda que también lo vieron en el AFO. Para climas templados, esta tasa de mineralización está entre 1 y 2% del nitrógeno total, ¿sí? O sea, por año se mineraliza entre 1 y 2% de materia orgánica a nitrógeno total. Y la inmovilización, bueno, al revés, si la temperatura es o muy baja o muy alta, si la relación sube. Y la primera pérdida que vimos es la desnitrificación, que es este pasaje de nitrato a nitrógeno gaseoso, a esos nitrógenos gaseosos que vimos, ¿sí? Que, resumiendo, se da cuando tengo falta de oxígeno por exceso de agua, ¿sí? Altas temperaturas y mucha cantidad de materia orgánica. Esto lleva a la desnitrificación. Y acá está lo que veíamos del pH. De todos los pH, fíjense que el rango entre 6 y 7, 7,5 están todos disponibles. Por encima ya empieza a estar poco disponible. Es muy variable entre los nutrientes, pero ya ustedes se dicen entre 6 y 7,5, 6 y 7, sí, seguro que está disponible. Después tenemos, bueno, la humedad. Las bacterias nitrificantes están activas aún en sequía, pero se inactivan en suelos encharcados. La humedad tiene que ser la suficiente para el crecimiento de los cultivos, ¿sí? Porque la falta de oxígeno promueve la desnitrificación. Las temperaturas. Si la temperatura es muy alta, aumenta la desnitrificación. ¿Sí? O sea, empieza a aumentar a medida que aumenta mucho la temperatura. Después la aireación, ¿sí? Suelos bien aireados tienen a su vez mayor nitrificación. Después los residuos, bueno, la nitrificación ocurre cuando las bacterias del suelo oxidan los residuos orgánicos. Si tengo muchos residuos, baja el oxígeno en el suelo y acelero la desnitrificación. Muchos residuos con carbono, ¿no? Que es relacionada a la relación carbono-nitrógeno. Y después otros 3 procesos que se dan, que es la amonificación y amonización. Amonificación. Pasar de nitrógeno orgánico a amina se llama aminización, y pasar de amina, ¿sí? Aminoácidos, a amonio, ¿sí? El amonio es volátil y se pierde. No. Sí, pasar a amonio es el proceso de amonificación, en la primera parte, ¿no? Entonces la amonificación es este pasaje de nitrógeno orgánico, amina es aminación, y de amina a amonio es amonificación. Ahora, este amonio, si yo lo pierdo como amoníaco gaseoso, ahí se da el proceso de volatilización. Esto es muy común en fertilizantes amoniacales de reacción inicial alcalina, como la urea. Y la lixiviación, el degradado, sí, es la pérdida de nitrógeno por gravedad.
Último y repaso, las tres formas de fijación: fijaciones simbióticas y fijaciones no simbióticas o de fijadores libres. La simbiótica entre el rizobio y las raíces de las leguminosas. Y también se está empezando a estudiar y buscando la asociación con gramíneas, básicamente las Hospirillus, sí, pero como es medio específico necesitamos seleccionar cepas y todavía falta definir. Es muy importante la fijación simbiótica como fuente de nitrógeno, que es esta fijación del gaseoso. Y los fijadores libres, hay varios fijadores libres, ¿sí? Hay bacterias facultativas, cianobacterias, ¿sí? Acá está la lista. El más común es el Azotobacter, pero la eficiencia de fijación no es tan grande, ¿sí? Como la que puede tener, miren ahí, la alfalfa. 220 nitrógenos fijados por kilogramo por hectárea por año de alfalfa. En cambio, por Azotobacter entre 5 y 20 miligramos. Muy poquito. Bueno, ¿cómo lo toma la planta? En algunos casos como ion amonio, pero en la mayoría como nitrato. Y bueno, ¿cómo podemos evaluar el nitrógeno del suelo? Bueno, lo podemos evaluar el fósforo también como fósforo total o como fósforo extractable, el nitrógeno también como nitrógeno total o nitrógeno extractable, el nitrógeno total por el método de Kiendall, que tenía 3 etapas: una digestión, una destilación y una titulación. Sí, está el video subido de cómo hacer el Kiendall también, se lo subí al aula virtual. Y lo último son los fertilizantes nitrogenados. La urea, que es el más común, pero también tenemos el fosfato de amónico, el fosfato monoamónico, el nitrato de amonio y el sulfato de amonio. También vamos a tener nitrato de potasio, nitrato de calcio, sulfato de potasio, ¿sí? como otras fuentes de otros nutrientes.